Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, agradecerles por la participación en esta instancia. Mi nombre es Grace, yo soy la coordinadora de admisión de la Universidad Adolfo Ibáñez y esta actividad la preparó la universidad en conjunto con el Museo Interactivo Mirador. Así que en este momento los voy a dejar con Rodrigo Tisi, quien es nuestro director de uno de nuestros diplomados en espacios expositivos, quien les empezará la primera parte de esta instancia. Gracias, Grace. Hola a todos, buenas tardes. Qué bueno que ya empezaron a prender las cámaras. Eh, Bienvenidos a esta charla. Hoy día tenemos el gusto de poder tener este conversatorio interesante con un grupo de personas del Museo Interactivo Mirador. Para nosotros es un gusto poder empezar a colaborar con ellos, sobre todo por el trabajo interesante que están haciendo en exposiciones, en interactividad y un poco el tema que queremos explorar hoy día en esta charla, que es acerca de las exposiciones y los procesos de diseño interactivo, ¿no es cierto? De experiencia del Museo Interactivo Mirador. Voy a partir presentando a nuestros invitados. Josefina González, ¿no es cierto? Josefina es magíster en Exhibition Design del Politécnico de Milán y es jefa de la Escuela de Talleres de Oficio Museográfico del Museo Interactivo Mirador. Luego está Sergio Vázquez, que es doctor en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica y es el encargado del programa de cultura astronómica del túnel del universo en el MIM. Y finalmente tenemos a Guillermo González, diseñador industrial, también de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y diplomado en diseño e iluminación. Es jefe de diseño del Departamento de Museografía del MIM, también de diseño industrial. Lo que queremos hacer hoy día es un poco navegar sobre estas ideas que quisiera poner para comenzar, 3 puntos, y luego darle la palabra, ¿no es cierto?, a Josefina, Sergio y Guillermo. Para partir, creo que es importante un poco pensar, entender qué significa interacción en un espacio expositivo y cómo la interacción, ¿no es cierto?, es un canal de comunicación con el espectador. En ese sentido, creo que pensar la interacción desde un diálogo constante con el espacio y con la experiencia que estamos teniendo, ¿no es cierto?, en el espacio expositivo, es interesante y también intrigante para el proceso creativo de diseño, ¿no es cierto? Es un desafío poder tener interactuando a las personas en un espacio expositivo, sobre todo cuando tenemos el desafío de transmitir contenidos, ¿no es cierto? De alguna manera el Museo Interactivo Mirador se reconoce también como un lugar de aprendizaje. Entonces la interacción acá tiene ese gancho, digámoslo, con el sentido de aprender y de tener experiencia. El segundo punto que quisiera poner acá, y súper contento de que esté también, ¿no es cierto?, Guillermo como diseñador industrial a cargo, tiene que ver con las interfaces y la construcción, ¿no es cierto?, de estos aparatos, de estos dispositivos para, de alguna manera, pensar. Y lo interesante del Museo Interactivo Mirador, creo, es que no nos presenta un contenido de manera convencional, quizás como uno lo pudiera ver en un espacio más convencional de exhibiciones que tiene que ver con los objetos en exhibición, ¿no es cierto? Aquí los dispositivos hacen una interacción y construyen una experiencia que, ¿no es cierto?, eventualmente transmitiría estos contenidos y sobre todo ayudaría al aprendizaje. El Museo Interactivo también tiene un público objetivo que es mayoritariamente joven, niños, ¿no es cierto? De ustedes me corrigen si ahora ha cambiado el público objetivo, pero creo que eso también es un desafío interesante dentro de los espacios expositivos porque tiene un perfil que es mucho más lúdico y que es mucho más conectado quizás con esa dimensión de la experiencia que recién comentaba. Y finalmente, creo que el tercer punto que me gustaría plantear
es como ir más allá del espacio expositivo a propósito de la experiencia, ¿no es cierto? Eh, la pregunta, por medio de estos dispositivos o de estas interfaces, nos hace pensar. Y cuando nos hace pensar, nos hace viajar. Creo que ahí hay una bonita metáfora también en cómo estos espacios nos pueden transportar a experiencias, a lugares, a momentos, a recuerdos, ¿no es cierto? Que no están entonces en el objeto mismo, sino que están en ese otro lugar que percibimos o que de alguna manera construimos con la experiencia y la percepción. Eso para partir, así que le voy a dar la palabra a Josefina, a Guillermo y a Sergio para que continúen. Hola a todos. Bueno, Sergio se nos fue al espacio, nuestro encargado de cultura astronómica, pero con Guillermo los recibimos desde el Museo Interactivo de la Astronomía. Me gustaría hacer como una pausa ahí para que, bueno, aquellas personas que están escuchando y que em, han visitado este lugar hace tiempo, no lo han visitado recientemente, contarles que en el fondo el Museo Interactivo de la Astronomía, junto con el Museo Interactivo Mirador y el Bosque Adriana Hoffman, el Laboratorio de los Alimentos, conforman todos juntos el Centro Interactivo de los Conocimientos, que es este lugar. Hago un punto ahí porque en el fondo es interesante cómo se va especializando este espacio y, y eso también es sintomático de cómo se trabaja en este lugar, ¿no? Bueno, Sergio es el encargado del programa de cultura astronómica y Guillermo es el jefe de diseño y queremos traer a la mesa como para partir esta conversación un poco como lo que tenemos todo en la cabeza como un museo, ¿no? Como los ingredientes de un diseño expositivo. Y también para ir haciendo un contrapié con el contexto en el que nos encontramos nosotros y luego conversaremos de las razones por qué inventamos esta mezcla entre museografía y diseño y ciencia. Entonces, como para retener en la cabeza una sala de museo, ¿no? Un espacio neutro, un espacio de calma que está diseñado. Bueno, aquí hay muchas escuelas y mucho podríamos hablar sobre esto, pero esta es la caja blanca, en el fondo, en que la colección se instala delicadamente en el espacio y la luz es flexible y el espacio es flexible y neutro para recibir las obras. Unos visitantes de museo que están en una actitud siempre no en grupos pequeñitos, esto estoy generalizando, en una actitud contemplativa, dedicando tiempo y pausa y lectura a la observación de cada una de las piezas de la colección que se les presente. Un diseño expositivo que en el fondo una de sus mayores herramientas es diseñar el recorrido que van a seguir los visitantes de la muestra. Entonces diseñamos sus pasos y qué van a ver, ¿no? Experiencias de mediación que están enfocadas en hacer puente entre las obras y los visitantes como una tercera cosa, como un tercer ingrediente, y la experiencia del visitante en el fondo construida a través de esa observación nuevamente pasiva y que de fondo es reflexiva, ¿no? Y por último, este punto que es muy interesante, y me detengo un poquito aquí, el trabajo con la colección. Una cosa del mayor interés que hemos estado hablando con Sergio y Guillermo, en el fondo radica en que en el MIM nosotros, nuestra colección, o como el material con el que empezamos a diseñar, en el fondo, es un contenido que luego se transforma en una colección que la creamos en un proceso. Entonces nuestra colección se transforma de un contenido a unos experiencias, objetos, espacios, mecanismos, módulos. Y después vuelve al diseño siempre y se está renovando y se está adaptando. Entonces ahora con esto en la cabeza les voy a compartir un video
para que nos transportemos directamente al museo, con sus visitantes, con sus salas, con sus públicos. Con su colección. Lo que queremos hacer ahora en esta conversación que vamos a tener con Sergio y Guillermo es un poco invitarlos entonces a develar todos los, no todos, No, no, los procesos que hay detrás de, o sea, todos los pasos y los procesos que hay para llegar a esas caras de asombro, ¿no? Que son lo que nosotros perseguimos y lo que nosotros queremos generar, que son experiencia y memoria y conocimiento y comprensión
Entonces, bueno, para eso los voy a dejar primero con Sergio, que desde su rol, desde el contenido, nos va a dar las primeras ideas al respecto. Muchas gracias, Josefina. ¿Me confirman de que me escucho bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Lamento mucho estar desde lejos, no pudiendo estar ahí. Teníamos todo planeado para hacer uno más del trío ahí, fantástico que deberíamos estar en la muestra, pero desde aquí voy a intentar hacerlo lo mejor. Muy agradecido por la invitación y efectivamente, como decía Josefina y como decía también antes Rodrigo, lo que nosotros realizamos en el Museo Interactivo Mirador es bastante particular y es bien interesante también conocer un poco cómo llegamos a aquellas cosas que estuvimos mostrando un poco en el video. Si ustedes se dan cuenta, el video transiciona en distintos momentos que nosotros intentamos mostrar. Por un lado está el edificio, que es el que acoge este espacio, la caja, que recibe a la exhibición por sí misma, con sus características, luego la interacción, muy relacionado con ello, de ahí un poco también nuestro nombre, en el modo en el cual nosotros exponemos y generamos esta relación entre los contenidos y las experiencias de aprendizaje o las experiencias de interacción, voy a volver a utilizar la palabra, con estos objetos. Pero también la emoción, que también forma parte clave del modo en el cual nosotros tenemos que, comillas, dar cuenta de lo que queremos contar. Y desde mi rol desde el ámbito de los contenidos, me gustaría contarles un poco, bajo nosotros desgranamos un poco las preguntas que nos hacemos clave, y una de ellas es el qué queremos contar, que es con la cual nace precisamente las exhibiciones. El lugar que escogimos para hacer esta exposición es el Túnel Universo, el Museo Interactivo de Astronomía, que es uno de los ejemplos en el cual podemos poner patente este proceso. Nosotros como museo teníamos la intención de poder generar una exhibición a cargo de que estuviera relacionada con los contenidos de astronomía, para lo cual se necesita información específica que después pudiera ser transmitida y transformada en una experiencia. Para esa información específica se necesitan asesores científicos o personas que tengan el contenido y que vengan con el relato de cierto modo que se quiere contar, pero el modo en el cual nosotros incluimos ese aspecto de contenido está siempre relacionado con el diseño. En la presentación que mostrábamos al principio, mostrábamos un poco una colección o una exhibición, comillas, tradicional, en el cual el rol de el que ordena la exposición, el curador, toma la colección, las piezas de la colección, arma un relato y ese relato es luego transformado en un relato expositivo mediante el proyecto museográfico, hasta que después ese es un insumo, por ejemplo, para un proyecto de mediación. Y en esa cadena, que es un poco de libro, digamos, no necesariamente es de esa forma en distintas partes, pero es bastante lineal el trabajo. Acá, en cambio, nosotros trabajamos desde un comienzo los diferentes equipos que forman parte de lo que nosotros llamamos la experiencia de museo, dentro del Museo Interactivo Mirador. Y para poder generar eso, los contenidos también tienen que ser relacionados y entendidos desde la experiencia. Como astrónomo, y aquí me paro quizás desde mi área de expertise, yo podría tener un relato asociado a lo que quiero contar o lo que me parece que es interesante que se pueda contar en un museo de astronomía, pero la única forma de poder transformar eso en una exhibición en sí es preguntándonos qué queremos contar. La astronomía, por hablar de una rama de la ciencia, es muy amplia, muy extensa, pero la forma en la cual nosotros queremos generar una experiencia siempre va a estar relacionado sobre una gran pregunta, que es qué queremos nosotros transmitir y que el visitante, en este caso, se lleve luego de una visita en el museo o una visita a través de esta exhibición. De esa forma, nosotros partimos generando una selección de contenidos a partir de los cuales armamos un relato que también se tiene que traducir en un relato museográfico. El relato no puede ir separado de que la solución pueda aportar dentro de la experiencia. De hecho, algo bien interesante que nos ocurre, y quizás cuando veamos algunos de los ejemplos, porque por eso están mis colegas en la muestra, queremos mostrarle alguno de ellos, es precisamente porque parte de las ideas que nosotros se nos ponían en la cabeza como algo interesante a contar, siempre estaba parametrizado en el cómo podemos contarlo. Entonces, por un lado está el qué, y ahí hay una gran pregunta que siempre nos estamos haciendo, que es un poco un juego de palabras, pero luego de definir qué queremos contar, la gran pregunta que nos hacemos, ya, pero ok, ¿qué de ese qué?
Y ese juego de palabras a nosotros es bastante clave, porque cuando nosotros queremos generar una exhibición, es sumamente importante identificar el aspecto del contenido que nosotros queremos contar que nos permite generar una experiencia expositiva. Cada una de nuestras exhibiciones se agarra de ese insumo. Ese es nuestro gran insumo para generar experiencias. No es el contenido por el contenido, ni las experiencias por las experiencias. Si nosotros nos vamos muy hacia una de las ramas, al contenido, terminamos en una exposición que es relativamente lineal en su entrega de información y también unidireccional. Y si nos vamos al otro extremo, solamente el de las experiencias, perdemos la componente un poco educativa y nos quedamos mucho centrados en lo que en lo efectiva, en el efectismo, digamos, relacionado con las experiencias. Entonces, la gran pregunta, ¿qué queremos contar de ese qué? Es sumamente relevante. Guillermo, no sé si en algún momento podríamos mostrar quizás el módulo de formación de estrellas. Es posible mostrarlo? Estabas muteado. Ah, estoy complejizando la situación. No, No, para nada. Muy bien. Hola a todos, me presento, Guillermo, por acá. Sergio, a tu pregunta, sí, lo vamos a mostrar porque justamente el que estemos con la Josefina acá es para eh, mostrar empíricamente lo que acaba de relatar Sergio de lo que contó la Josefina, con módulos en donde vemos cómo aplicamos o se ve aplicada el método que trabajamos. Perfecto, entonces lo vamos a mostrar un poquito más Sí, sí, adelante. sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando veamos nosotros ese módulo, que es uno de los tantos ejemplos que forman la muestra, nosotros nos preguntamos, o yo como astrónomo, por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo particular para ejemplificar el trabajo que hacemos, pero es sumamente importante dar las características de cómo se forman las estrellas y que ellas son diferentes. Pero eso para mí, desde el punto de vista de los contenidos, tiene una serie de información muy específica, sumamente importante y relevante para mi área de expertise, pero que cuando nosotros nos enfrentamos al proceso museográfico, tenemos que empezar a desgranar y a desvestir, de tal forma de llegar a la esencia del contenido que nosotros queremos, que nosotros queremos transmitir. Y eso es sumamente importante. Y eso es algo que yo aprendí en el museo. Yo llegué particularmente como asesor científico y por lo tanto vengo de la academia, no vengo de una formación en exhibiciones y para mí fue un ejercicio precisamente empezar a soltar un poco parte de las cosas que para mí eran absolutamente importantes. Cuando nosotros dibujamos un árbol, hay una esencia en la forma del árbol. Y es esa esencia de la forma del árbol a la cual nosotros intentamos llegar cada vez que nos preguntamos por un elemento de contenido. Para mí, como científico, puede ser sumamente importante el detalle del dibujo de las ramas, el detalle de la forma de las hojas, el detalle de cómo se dibuja la copa. Pero eso cuando nosotros tenemos en nuestra cadena de trabajo, los empezamos a- a pasar por tamices hasta que llegamos a efectivamente lo que está detrás, a la esencia de ese contenido. Y eso es un poco el insumo que es absolutamente particular para nuestro proceso. Ese trabajo no puede ser hecho solo, se requiere este trabajo multidireccional y en donde aparecen muchos profesionales del área de la museografía involucrados porque es en ese ejercicio en el cual empieza a aparecer esa esencia. Y les comento esto porque cuando nosotros pensamos en una exhibición eh, tradicional, la colección existe generalmente. Uno tiene una colección, una serie de objetos, piezas o elementos que a los cuales se le tiene que dar un orden curatorial. En nuestro caso, nosotros partimos en el mundo de las ideas y en esas ideas empezamos a armar un relato a partir del cual construimos y diseñamos colección. Nuestra colección aparece y forma parte de un proceso posterior a la generación de los insumos de contenidos y los detalles museográficos. Y eso es algo que nos hace absolutamente particulares. Y allí entonces viene, una vez que uno define la gran pregunta, ¿qué es esa esencia que queremos transmitir? Viene el proceso museográfico en el cual nosotros transformamos esa esencia en una experiencia expositiva. Y ahí quizás puedo dejar a Guillermo para que podamos hablar un poco sobre eso. Sí, sí. Em, Continuando con lo que decía Sergio, hay una pregunta inicial que la hacemos
no solamente el equipo de diseño o de museografía, es un trabajo en conjunto, interdisciplina, que estamos en un diálogo constante. Y eso lo quiero recalcar, porque no es solo en esta etapa, sino que es en todo el proceso. Con siempre diseño o el equipo de diseño va liderando la distinta etapa con más presencia del equipo de contenido, en una segunda etapa con menos presencia, pero se empiezan a integrar otras áreas del equipo que tiene el museo, que es un área más técnica. Pero siempre estamos avanzando y volviendo en ese diálogo. Y eso es súper importante, súper importante, porque vamos absorbiendo, rumiando, ¿no es cierto?, lo que habíamos un poco pensado inicialmente, una idea que le dimos vuelta, que pasó por varias conversaciones, que no tuvo a lo mejor un buen destino, en fin, pero resulta que en un periodo de tiempo, a alguien de otro equipo que no necesariamente fue diseñador o es diseñador, le hizo clic y vuelve otra vez a amasarse, otra vez se vuelve a la masa y decanta en esta potencial de realizar un módulo que tenga una buena experiencia. Y esa experiencia la vamos construyendo. Entonces, cuando pasa esta primera pregunta, cuando nos hacemos esta primera pregunta como equipo, ¿qué del qué? Cuando ya tenemos elaborado las temáticas de los contenidos, hay otra pregunta clave, súper clave, que otra vez nos hacemos como equipo. Ya, perfecto, tenemos qué de este contenido en particular, que sacamos lo medular, y ahora es cómo. ¿Cómo lo hacemos? Y detrásito de es pensando en el visitante, hacemos la pregunta de ¿qué queremos que le ocurra al visitante con ese contenido? Entonces está siempre amarrada. Esas tres preguntas van siempre amarradas en el proceso. Cuando una vez que nosotros vemos que un módulo, un contenido, no voy a hablar de módulo todavía, tiene ese potencial, el equipo de diseño empieza a generar ideas a nivel de boceto. No hay nada de diseño aún, a nivel de bocetos, a nivel de referentes, de experiencias previas de cada uno, de relacionarlos con áreas bien distintas, que sé yo, el cine, que sé yo, con películas, con cuentos. Todavía no armamos el módulo, sino que estamos tratando de tomar esa esencia del contenido que nosotros vemos que tiene potencial en realizarse una experiencia y empezamos a trabajar a nivel de bocetos en posibles ideas de solución, insisto, todavía no formal, pero para llevar a cabo una experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el parámetro que podemos decir que es un buen potencial de un mal potencial? Y ahí es por un tema, quizás la experiencia que hemos tenido durante los años, quizás las veces que nos hemos equivocado y que también aprendemos de eso, de muchos módulos que finalmente nos damos cuenta que fue un golpe contra la pared, es que buscamos la simplicidad. Mientras más simple, mientras más directo, mientras de manera más rápida, de primer impacto, podemos entregar ese contenido y entregarlo de una manera directa, clara y fácil, eso nos da luces a nosotros, al equipo entero, de que ese módulo, esa idea, tiene un buen futuro. Cuando, en el caso contrario, cuando vemos que el contenido se empieza a enredar porque tiene que cumplir muchos objetivos, muchos pasos previos para entender, ese de la guata ya nos está diciendo, ¿sabes qué? Se aleja del objetivo y se acerca más a un módulo que puede terminar más del otro lado del fracaso. Entonces, ¿Quieres ir a ver? Ya termino aquí para poder pasar a ver un módulo que puede ejemplificar. Terminando ese proceso y cuando al equipo entero nos hace sentido
esas ideas, con ese potencial, empezamos a bosquejar y a trabajar con un área técnica, que es el área de operaciones, que también es súper importante que se involucre en ese minuto al trabajo, porque también desde su trinchera también hay un aporte de que ellos nos van diciendo de la factibilidad constructiva de esa idea. No sé si se entiende. Entonces vamos un poco ahí, sacando, perfilando, sin perder la esencia, pero llegando a donde queremos y podamos construir lo que tenemos en la cabeza. O a veces incorporan nuevos referentes de experiencias previas, tipo, estamos entrampados, no sabemos cómo lograr este efecto, pero eso es lo que queremos. Ah, pero en el módulo X, en la sala tanto, tenemos una válvula que es igual a esa, anda a verla. Y entonces también hay un conocimiento acumulado en los equipos y en el edificio y en este edificio y en todos los espacios del MIM que van alimentando los nuevos diseños y van quedando ahí también, aunque las personas puedan ir cambiando, esas cosas se van traspasando. Efectivamente las cosas que tienen mejores experiencias, que son mejor evaluadas por los visitantes, por los equipos internos, por las personas que las tienen que mantener y reemplazar sus piezas que se echan a perder, son las que todavía están ahí. Entonces, lo que habita el museo en el fondo está filtrado también por la realidad del desgaste de las evaluaciones de contenido y de los efectos y del impacto que tienen en nuestras audiencias. Ahí Sí. me quería enganchar un poco de lo que estaban hablando respecto de algo que es bastante particular y que está un poco como reflejado en este proceso, en el cual, si ustedes ven, hay varias como preguntas que nosotros nos vamos haciendo, pero también cruces con requerimientos. Ah, perdón, estoy con una luz apagada. Así, con algunos, perdón, con algunos requerimientos, digamos. Y algunos de esos requerimientos que están un poco cruzados precisamente tienen que ver con esa factibilidad, que también tiene que ver con el cómo va a vivir esta experiencia en la muestra. Nosotros, si pensamos en el modo de base de nuestro museo, estoy pensando como en su público, el mayor público que nosotros nos visita, es público infantil, 8-10 años, muy energético y 1.500 visitantes diarios. Por lo tanto, cada una de nuestras experiencias, a pesar de que el asesor, de que me vuelvo un poco a los pasos, diga que es absolutamente fundamental contar una experiencia que se ve súper entretenida, y si después en el proceso de diseño llegamos a que la solución efectivamente va a ser un problema en la experiencia de museo y ahora como de, del trajín del museo, también es algo que nosotros tenemos que considerar. Por muy interesante que pueda ser lo que queramos contar, si eso va a tener problemas en su vida útil durante el modo de vivirse el museo, las experiencias de los visitantes, el modo en el cual, por ejemplo, se mantiene, cómo este módulo se va a comportar en el futuro, también es algo que tenemos que parametrizar en nuestros diseños. Por lo tanto, nuestras preguntas clave, lo que nos dice el concepto que decía Guillermo, cuando la guata nos dice, chuta, ¿sabes que este módulo puede que tenga algún problema en el futuro? Precisamente está basado un poco en esa experiencia en torno a cómo se comportan ciertas dinámicas dentro de nuestro perfil de público. Y es súper interesante porque cuando nosotros logramos enganchar también a los niños con una experiencia, esa experiencia es transversal. Si bien a veces nuestra cabeza está un poco focalizada en el público infantil, nuestras experiencias logran ser muy transversales y moverse entre distintos públicos. Por lo tanto, cuando resolvemos bien para un niño, funciona realmente para todos. Sí, Sergio, sí, ahí complementando. Cada vez que nosotros construimos un módulo, ¿no es cierto? Y se inaugura una sala y se instala el módulo en el museo, ahí no termina el módulo. Ahí recién comienza, porque durante todo ese proceso, incluso cuando ya está instalado en sala, ese módulo es como un ente, ¿no es cierto? Que empieza a partió desde una idea, que se dio prototipo y decantó en un módulo. Estando en el museo, sigue en un constante y permanente cuestionamiento. Es como si tuviera, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo decirlo? Cuando pasa, estuviera a prueba durante todo el Sí, tiempo. sí.
Entonces nosotros Marcha tenemos blanca. como una marcha blanca constante, donde nosotros vamos remirando nuevamente. Si está entregando, reevaluando, y hay módulos que tenemos que rediseñarlos, desde el punto de los contenidos, desde el punto de su fabricación, de materiales, de cómo está entregando la experiencia que al inicio estamos pensando. Y pensando también en cómo se va a mantener en el tiempo para otros equipos que se hacen cargo de ese ser, de ese ente. Pero Entonces, nosotros somos completamente responsables. pero Por somos- ejemplo, cuando hay un módulo o una interacción que no es muy clara y nuestros visitantes lo manipulan mal, es ahí donde normalmente se rompen cosas. Y cuando se rompe algo, nosotros no decimos como, oye, estos visitantes que son brutos, decimos, esto está mal diseñado, porque está diseñado para que lo rompan. Entonces siempre también hay una alimentación desde ahí. Entonces esa palanca, claro, una palanca dice un gesto, y cuando ese gesto no era el que nosotros queríamos, ocurre igual y termina en o que no funciona, entonces la gente no interactúa con eso, con ese contenido, porque lo abandona rápidamente, porque no es intuitivo, o porque no pudo activarlo, o termina como por destruirse esa experiencia. Entonces, nosotros nos responsabilizamos de todas esas cosas Ujú. y entonces ahí entra en rediseño. A mí quería hablar un poco de como los tipos de módulos y el tipo de museografía en el que estamos nosotros ahora. Es bien interesante como desde el contenido de la astronomía. Hay otros contenidos del museo que uno puede simular directamente o mostrar los fenómenos directamente generando ciertas condiciones. Pero para los contenidos astronómicos, todos los caminos son a través de metáforas, simulaciones, analogías, y ahí se genera otra capa de complejidad, porque efectivamente al hacer una simulación, una analogía, una metáfora, uno podría equivocarse. Entonces ahí el rol de una figura ahora, como por ejemplo la de Sergio, es fundamental en todos los pasos del desarrollo, porque uno podría empezar a expresar otra cosa a través de esa analogía. O sea, que la lectura de la generación de una estrella, la gente sintiera que está haciendo otra cosa, que está tocando agua, ¿no? Que está tocando el cielo. Y eso pasa por un diálogo constante de diseño y contenido como una especie de garante de que la lectura de esas cosas, bueno, nosotros mismos también somos claves en que la lectura de esas cosas no nos lleve para otros lugares, que puede ser cuando uno trabaja con estas abstracciones. Chicos, hay una pregunta. Lo último, Sergio, perdón. que quiero decir, lo importante del trabajo en las distintas etapas con las distintas áreas del museo, es que cuando llegamos a diseñar el módulo, tenemos claridad ya y definición con la experiencia que queremos, está validada por los equipos y diseñamos la experiencia. Hay una capa que es súper importante, es crítica, que que el diseño la tiene que abordar también y hacerse cargo, que es que ese módulo tiene que permanecer en el tiempo. Y el diseño tiene que considerar la mantención de ese módulo, que pasa a ser parte de otro equipo durante mucho tiempo. Entonces, el diseño contempla que los materiales usados, que la manera de acceder a los interiores sea fácil, sea para un equipo que muchas veces no es técnico, para las señoras del aseo, qué sé yo. Y esas son capas de diseño que también se deben incluir al momento de realizar el módulo. Y nuestros módulos tienen esas dos condicionantes, esos dos aspectos al momento de diseñar, que son súper críticos. La experiencia como tal, el diseño de la experiencia como tal, y el diseño del módulo, De su vida. de su vida, de su diario de vida. que dure a todo el trajín. Entonces esa capa pasa desapercibida, pero eso es lo que queremos mostrar también. Oye, mostrémoslo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Cuál? ¿Estrellas o...? Ya, vamos. Lo vamos a ver, Sí, chicos. Así quería que ponerla. Voy de paseo.
Piensen que están caminando por el museo, en este momento entraron al Museo de Astronomía. Dado que no podemos estar allí quizás todos, pero ojalá en algún futuro esto se pueda hacer allá, les vamos a mostrar una experiencia ahí en la muestra. Nos estamos ubicando frente a una de las exhibiciones. Sí, no se ve. Sí, se ve. Se ve. ¿Cuál quiere mostrar? Vamos a mostrar los tamaños en el universo. Perfecto, ya. ¿Describo mientras tanto lo que se está viendo? Sí. Ah, perfecto, ya. La experiencia que tienen allí, por ejemplo, nos sirve a nosotros de ejemplo respecto de algo que salió en una de las preguntas que después podríamos nosotros ahondar, es respecto de la experiencia y cómo esto se ancla precisamente un poco en el ADN detrás de cada una de nuestras experiencias. Y ahí tenemos un contenido que era clave para la articulación de la exhibición de astronomía. Estoy de nuevamente oscura. Perdón. Y era precisamente el concepto de escalas. En astronomía es sumamente importante ese parámetro porque todo es gigante y nosotros sabemos que la Tierra es gigante, que la Luna es gigante, que el Sol está lejos, que las estrellas que están lejos y que las galaxias son grandes. Pero ¿cuán grandes? ¿Cuán lejos? ¿Cómo nosotros parametrizamos esa información? Y eso a nosotros de hecho fue una de las grandes preguntas que nos estuvimos haciendo siempre, porque desde el contenido teníamos claro que queríamos contar con cuán grandes eran los objetos en el universo, pero ese es el qué, ese es el qué queremos contar. Ahora, ¿qué respecto de eso? Nosotros queríamos generar esta idea de que las cosas son abrumadoramente grandes. Por lo tanto, en esa identificación de esa pregunta, ya dentro del contenido, los objetos son grandes, pero respecto de una experiencia o respecto de una emoción, esa cosa como abrumadora respecto de lo gigante que son las cosas, era algo que queríamos transmitir dentro de nuestra experiencia. Entonces, para eso, nosotros nos preguntamos de qué forma lo podíamos hacer. Y llegamos a un gesto que también era súper interesante de poder mostrar para poder transmitir esa idea de forma fácil. Y ahí está Guille, nuestro modelo, que nos está mostrando un poco cómo funciona. Ustedes tienen una cabina frente a ustedes, hay una pantalla y hay una cuerda frente a ella y una intención que dice tira la cuerda. Y al momento que ustedes van tirando la cuerda y va pasando una cuerda sin fin, hay una serie de objetos que van transicionando y mostrando la escala a la cual están cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, pasó hace poco la región metropolitana, que tiene un cierto tamaño, pero hay objetos en el universo que tienen ese tamaño, y si yo sigo con este gesto de explorar, de tirar esta cuerda, voy accediendo a cada vez mayores escalas y mayores escalas y mayores escalas. Entonces, en ese gesto de comparación anclado a esta interacción muy sencilla y muy directa, aparece este concepto respecto de lo gigante que es nuestro universo. Ahora es bien interesante cómo nace ese módulo, y ahí quizás Guille nos podría contar un poco porque nació de una idea tomada, tomada de otro lugar, digamos. Guille, ¿Sí? si nos puedes contar de dónde vino esa idea. ¿Te acuerdas que Estas conversas, esta conversa, este diálogo constante de cómo llevar los tamaños, la escala, y que sea latente, más que un número, era poner en contexto eh, tamaños que el visitante conociera, lo fuera viendo y después pasando y empezar de a poco dándose cuenta que eso que era grande es súper relativo porque ya desapareció. Pero el gesto nació de una escena de una película en donde Jim Carrey hace como que trae la luna con un gesto. El gesto de traer la luna, en una película que es Mentiroso, Mentiroso, Todopoderoso? Todopoderoso. Entonces, estábamos buscando ideas y ese fue el gesto para que yo traigo la escala, me voy trayendo al universo donde estoy yo. Y para los chicos tener una cuerda que no hay muchas instrucciones, es súper directa, intuitiva y se quedan con el contenido. Entonces, este módulo es lo que queremos, representa un poco lo que le estamos contando, de qué manera llegamos a estas ideas de interacción, que son mezclas, son interacciones físicas, análogas, mezcladas con elementos digitales, que pueden convivir
perfectamente, pero siempre pensando qué va a hacer el visitante. Entonces el visitante se transforma en un tipo que tiró una cuerda al universo y está trayendo el universo y estoy viendo la inmensidad de ese universo. Y me llevo el contenido que está detrás. Este Algo sí es interesante claro para como la complementar. generación Ah, de la perdón. interacción como una Mm. herramienta. O sea, el diseño interactivo como diseño de herramientas. La cuerda y Vamos así. ya. La cuerda y esa cosa que parece como muy inocua, que es, en el fondo lo que genera es que la persona se concentre solamente en eso, porque ya está haciendo algo con su cuerpo y ya lo tenemos atrapado, tenemos toda su atención. Eso es la herramienta. Interacción como una herramienta, muy, muy claramente. Sí, y también complementar a eso que la experiencia o el módulo se cierra necesariamente con el visitante. El módulo por sí mismo el objeto, el objeto expositivo se cierra con esa interacción. O sea, ese módulo adquiere su carácter y se transforma precisamente como en esta experiencia expositiva necesariamente. Y eso también es súper importante, como que es necesaria la presencia del, del visitante. Sin el visitante la experiencia o el módulo no se completa. Ahora estamos frente a otro módulo. ¿Comento el módulo? Que podríamos irnos a preguntas, porque son casi Ah, perfecto. 8. Pero, ¿y vamos a mostrar lo del módulo abierto o no? Creo que eso es interesante. Sí, puede ser. Sergio, Sí, yo Mostremos este último voy a módulo abrir y el vamos a módulo. la conversación para no extendernos demasiado y poder tomar los puntos que hay en los comentarios, ¿les parece? Sí. ¿Quieres abrir este? No, No. yo creo que no, porque queda poco tiempo. Sí, queda muy poquito Ah, ya. tiempo, yo creo. Sí, Pero están ahí en uno, ¿no? Veámoslo, sí. Bueno, veámoslo. hágale, pues, Está justo ahí. sí. Esto era con respecto a lo que les decía sobre la importancia de la otra capa del diseño, que tiene que ver con incorporar en los módulos siempre el aspecto de mantención, de mantenimiento en el tiempo y de que sea fácil de acceder a los componentes internos. Entonces tenemos un módulo que entrega la experiencia de formación de estrella de una manera muy fácil y directa, pero a su vez en el diseño, en la parte de tenemos que llegar para los otros equipos del museo de manera fácil. Entonces los módulos tienen todo un sistema de registro con bandejas interiores que se abren para los equipos técnicos. Esta es la parte B de cada módulo. Y todos los módulos, el diseño tiene que contemplar ese aspecto. Eso es crítico. Pero esta parte no se ve en la muestra. Esto es para nosotros. Y eso a veces es muy complejo le da otro grado de complejidad al desarrollo de esta colección. Claro, porque si uno no lo integra desde el principio, luego puede arruinar la experiencia. Y ahí hay un riesgo. Entonces, o se aborda bien o se puede convertir en un problema. Acá hay todo un sistema de cómo accede a una pantalla que está horizontal para las personas de aseo que limpian, pero esta pantalla también se puede levantar una segunda capa para las personas técnicas que tienen que llegar de manera rápida a esos lugares donde están los componentes electrónicos. Y segura. Entonces, quizás para complementar y cerrar antes de pasar a las ¿eh? preguntas, es que algo importante que quizás no necesariamente todos lo saben, pero el museo cierra una única vez durante toda la semana y por lo tanto en un día nuestro equipo de mantenciones tiene que hacer mantenimiento de todo el complejo. Por lo tanto, el diseño respecto de cómo nosotros también
optimizamos ese proceso, también forma parte de nuestras condiciones. Cada una de las exhibiciones, las más de 300 módulos del museo, son revisados durante un día y tienen que ser resueltos los problemas de forma muy rápida y óptima. Por lo tanto, todo nuestro proceso de diseño también lo contempla. Creo que con eso podemos dejar paso a las preguntas. Habían algunas preguntas en el chat, así que creo que ahí los escuchamos. Déjame ir, claro, ir tomando esos puntos para que ustedes los vayan comentando. A ver, el primero tiene que ver con el ADN propiamente tal del MIM, y creo que un poco acá se refiere también el punto a pensar lo distintivo que es hacer trabajo y exposición, ¿no es cierto?, interactiva en este proceso de diseño, porque la exposición interactiva, y como tú lo planteabas, Sergio, al principio, es totalmente distinta al diseño de una exposición, digámoslo, convencional, en el sentido de disponer una línea narrativa con un orden para, ¿no es cierto?, hacer un relato a partir de objetos, por ejemplo. Acá, el punto de ese ADN tiene que ver un poco con esa experiencia. No sé si ustedes quieran ahí aportar como con el punto de la interacción en el proceso de diseño. Quizás allí, yo puedo partir a lo mejor, es el dentro de ese ADN está precisamente esa interrelación entre el contenido, la experiencia y lo que queremos contar. Los relatos no se pueden entender, digamos, sin esa interrelación. Donde lo interactivo no necesariamente, a ver, ¿cómo decirlo? No todo tiene que girar y brillar para que pueda ser, comillas, interactivo. A veces nosotros también podemos tener una interacción que es mucho más perceptual, interior incluso. O sea, voy a poner solo como ejemplo, tenemos algunos módulos inmersivos en el cuales no hay nada que uno toque, ni que gire, ni que se mueva, ni ninguna palanca, pero la experiencia está diseñada de tal forma que, nuevamente, la experiencia se cierra con el visitante en la exposición o en la exhibición. Y yo creo que esa característica dual, en el cual el objeto se entiende en función de la persona que lo manipula, que lo utiliza, que lo vive, es parte de nuestro ADN. Y siempre la pregunta respecto de qué queremos que le ocurra a nuestro visitante mientras está interactuando con alguna de nuestras experiencias / exhibiciones. Creo que es interesante hacer el punto de la experiencia, ¿no es cierto? Se habla mucho en el mundo comercial del diseño de la experiencia y de vender la experiencia. Y yo creo que acá estamos apuntando a una experiencia que es distinta, que es de la activación de los sentidos y es de la construcción del desarrollo del contenido que estamos percibiendo, estamos, ¿no es cierto?, conociendo gracias a estos dispositivos. Hay un segundo punto acá que dice, dice, el proceso que explicaron entiendo que aplica desde la operación del MIM. ¿Qué otras aristas consideran relevantes cuando hay voluntad de algún sector en desarrollar un museo con enfoque interactivo desde cero? ¿Cómo se convence a los directivos desde el proceso de diseño? Cuando tú les dices que tienen 1500 visitantes diarios, quizás se convencen. Esa es una, claro, sobre No, todo igual hay un para... punto ahí, porque en el fondo, más allá de lo que nosotros tengamos expuesto un cierto día o no, las personas que visitan el MIM se lo van apoderando, ¿no? Porque les trae recuerdos, porque han vivido una experiencia memorable, entonces las personas vuelven. No hay como fábricas de humanos así al punto que puedan venir gente nueva todos los días al MIM, la gente quiere venir. Los niños se fascinan cuando les dicen que van a venir. Y eso es una riqueza que nosotros tenemos y que en el fondo una envidia también para otros museos que están pensando cómo atraer audiencias. Nosotros estamos pensando en qué queremos impactar a esas audiencias. Entonces eso es un lujo también, ¿no? Y una responsabilidad tremenda, porque si vienen 1500 niños aquí y nosotros entregamos un mensaje equivocado, las consecuencias de eso son gravísimas. Porque en el fondo una cosa que va a acompañar a esa persona, esa pequeña persona por el resto de su vida, entonces es muy importante. Pero en el fondo voy a que, claro, como generar ese vínculo es algo que se logra cuando tocamos las emociones de nuestros visitantes y eso es algo que intentamos siempre hacer adentro bueno, en todo este espacio. Entonces, no
no veo como por qué alguien no querría incorporar algo de eso, ¿no? No digo que tengan que hacer como pedacitos del MIM, pero sí construir una relación sensorial y emocional con su público. Yo quisiera Complementar hacer quizás. también Ah, en la respuesta a esa pregunta que hizo Rodrigo Gutiérrez. Yo creo que tiene que ver también con entender la educación de una manera diferente. Es transmitir los contenidos y aprender y educar de nuestro mundo, de nuestra realidad, de nuestros problemas en la realidad, de otra manera, y no a través del libro o de las maneras convencionales que tenemos. Entonces, es muy interesante cómo el museo interactivo, en el amplio sentido, puede, ¿no es cierto?, transmitir estos contenidos de otra forma y educar de otra forma. Entonces eso conecta muy bien con lo que está planteando justamente Josefina, ¿no? Tener también conciencia de estos mensajes y de esta comunicación que estamos abordando desde esa interacción y desde esa participación. Lo que está detrás de lo que se está comentando es un concepto bien interesante y que es transversal a distintos aspectos, forma parte de nuestro modo, pero quizás también sirve para la respuesta a la pregunta anterior, que son los aprendizajes significativos. Cuando nosotros tenemos experiencias significativas, nosotros generamos y anclamos recuerdos, que los podemos anclar o los podemos relacionar directamente con la educación, aunque cuando nosotros hablamos de experiencias de aprendizaje, no lo pensemos directamente a la educación formal, ¿ah? Pero vivir en una exposición, pienso yo, todos aquellos que hemos generado exposiciones desde los distintos ámbitos, desde lo interactivo, desde la exposición de objetos, buscamos generar experiencias significativas. Y por lo tanto, esa gran pregunta, lo que está detrás es, nuevamente, yo siempre me pregunto por el otro. Es como un ejercicio de empatía. ¿Qué tengo que hacer yo para que contenido, slash objeto, slash exhibición, lo que yo quiera contar, le sea significativo a la otra persona? Y al hacer ese ejercicio, nosotros generamos experiencias memorables. Entonces, una de las gracias que tiene un poco la interactividad es que es una de las estrategias para generar esos tipos de aprendizaje, esos tipos de experiencias. Y por lo tanto, dependiendo quizás de los objetivos que se quiera tener por cada exposición, los grados de interactividad generalmente apoyan mucho a esos tipos de necesidades. Y por lo tanto es un argumento para poder incluirlas dentro de una exposición. Así que aquella persona que quiere pedir un budget para eso puede ocupar esa frase. Aquí hay otro punto interesante también de Edwin. Dice, si bien es cierto cognitivamente no estamos aún dotados, ¿tienen alguna aproximación o bosquejo para interactuar no solo en el 3D, sino en el 4D? Mm. Desafiante pregunta. Yo creo que las experiencias que nosotros tenemos, Guille y Josefina, claro, están muy relacionadas un poco como en el. Porque voy a interpretar quizás la pregunta respecto del 4D. Eh, Nosotros intentamos activar la mayor cantidad de sentidos posibles. Y al activar de esos distintos sentidos, nosotros intentamos generar experiencias multisensoriales. Eh, que están ancladas a un momento. Cuando nosotros logramos, y esta es una interpretación a la pregunta, para ver, estoy intentando, porque la cuarta dimensión es como esa línea temporal, es cómo nosotros extendemos la experiencia, cómo nosotros dejamos que la experiencia sea trascendente al momento en el cual se interactúa y pueda permear más adelante. Y allí, quizás esto es una respuesta mucho más desde el lado de los contenidos, chicos, a lo mejor ustedes después me pueden complementar desde el lado museográfico, es que también es entender que todos nosotros Museo Interactivo, ustedes, los profesionales que nos están mirando, que desde cada uno de sus ámbitos, formamos en conjunto un ecosistema de experiencias para los usuarios. Lo importante es que ese ecosistema sea nutrido, de tal forma que lo que pase en algún momento en el MIM también pueda tener alguna nexo narrativa o conclusión o nueva apertura en otra experiencia. Creo yo que es la forma de darle temporalidad a las experiencias, extenderlas, que no queden solo en un lugar. Ujú. Acá hay una pregunta que es interesante, sobre todo por estas preocupaciones que tenemos, ¿no es cierto?, un público diverso y que pueda participar y tener acceso. Se refiere básicamente a, ¿no es cierto?, cómo el museo interactivo considera las personas con discapacidad visual o sensorial de algún tipo para, ¿no es cierto?, contribuir a esta experiencia de aprendizaje. Ustedes tienen, me imagino,
Sí. ¿Alguna Sí. consideración en el desarrollo de las exhibiciones, de los Sí. accesos, de la participación? Sí, sí, nosotros ya no sé cuánto tiempo atrás, como tomamos un poco esa arista también en los diseños o al momento de elaborar salas, de qué manera nos hagamos cargo de esa parte. Ahora, es lento, ha sido un proceso lento, creo que hemos dado pasos significativos con programas, inicialmente partiendo con inclusiones táctiles, por ejemplo, en algunos módulos, eh, con programas que van enfocados a niños, principalmente con TEA, que antes no lo pensamos. Si llevamos 10 o 15 años atrás el museo no se planteaba ese... Igual está lo que decías, o sea, la multisensorialidad que buscamos, también la tenemos estandarizada como en las fichas iniciales de los desarrollos, como a qué sentidos apela y para qué personas sí va a ser, o sea, en ese perfil de usuario aparece, o sea, esta experiencia la va a poder vivir una persona ciega y uno tiene que ponerse ahí en ese lugar y decir, ¿lo podemos hacer también para una persona ciega? ¿Podemos? Sí, Y se incluye, la multisensorialidad como que automáticamente te amplía el rango de las personas. eh, y también por otro lado nos asesoramos con Cenadis y nos asesoramos constantemente con organizaciones y tenemos un programa que se llama Mime en Calma, en el que se prepara al museo el último domingo de cada mes para recibir visitantes que que sean del espectro autista o que tengan problemas como de sensibilidad, ¿no? Y eso ya se instaló. Ahora estamos como instalando museos en Calma. No, a lo Mm. que yo quería ir es que hace 15 años atrás, en la historia del museo, no lo teníamos como Inconsciente. como consciente en el diseño. Mm. Entonces empezó a aparecer hace 10 años, empezamos a hacer 8 años esos primeros, ¿cómo se llama? Diseños que Niño. incorporen Las las diferencias al final. diferencias. Hablamos igual en una conversación pasada con Rodrigo y María José, por su apellido, en el GAM, de que en el fondo está bueno que como que vayamos 15 años atrás, porque en 15 años más también vamos a estar, o sea, es algo que es constante. Exacto. Estamos tenemos que siempre estar mejorando en ese aspecto. Entonces, como que ponerse como unos deadlines o unos objetivos rígidos y específicos y después creer que uno ya está licenciado de No, ese programa, no digo que tú pero- pienses eso, pero eso no va a ocurrir y es importante entender que eso no va a ocurrir, porque incluso las sensibilidades con los contenidos hay que estar atentos y van cambiando, entonces no, partimos es un constante. claro, Sí. es un tránsito muy Pero largo, lento. nosotros sí lo tenemos considerado, digamos, fuertemente. No es como no hacemos un ticket en la ficha, es táctil, estamos listos. No, vamos un poquito más allá. Aquí hay una buena pregunta que nos lleva en los comentarios también en otra dirección, que quizá eso da para una exposición más, o sea, un conversatorio más específico respecto de la interacción y estos dispositivos, pero se refiere a la fabricación y al armado de estos módulos en el sentido del diseño. Esa fabricación o esa parte, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona a estos 2AM, aspectos? pero ahí podríamos hablar del prototipado que hacemos acá y de la fabricación que también hacemos aquí. Pero Entonces, ¿cuál es, mira, Rodrigo? hablan de proceso operativo, Carmen Mondragón, ahí está. ¿Cómo se relaciona con la participación del equipo de diseño? Claro, en este espacio tenemos el lujo de que, bueno, el MIM se creó desde ahí, la colección del MIM se creó desde un taller que está aquí, fue el primer edificio de este complejo, el taller donde trabajamos nosotros. Entonces, ahí hay un proceso constante
de interacción y de afinamiento de diseños y de búsqueda de determinaciones materiales, técnicas, con los equipos de fabricación. Entonces no hay una disociación muy grande. A veces hay unas disociaciones más grandes cuando se mandan a hacer cosas afuera, pero también teniendo la experiencia de tener el taller aquí, es un poco más fácil también ese diálogo con esas personas que fabrican fuera, porque sí tenemos incorporado el lenguaje, las técnicas, entonces, Pero no entiendo bien la pregunta, creo que es perdón. la reacción. Porque hablaban del proceso operativo, de lo requerido para armar los módulos. Entonces, no entiendo muy bien a qué se refiere con el proceso operativo de lo requerido. Porque después la pregunta Entiendo es, que tiene, no sé si está ahí la persona que hace la Carmen. pregunta, que es Carmen, quizás la quiere aclarar. No, no está. Hola, sí, Ah, sí. no, Sí, se escucha. Carmen. Ok, sí. estábamos bien, estábamos Bueno, en lo sí iba un correcto. poco en relación a la respuesta que estaban dando, o Sí, sea, justamente mi pregunta iba por si tenían ustedes un taller de fabricación claro. o mandaban a hacer todo Sí, lo que nosotros se requiere de trabajamos los en un módulos, taller ¿no? de Por aparte, fabricación. porque sí, Sí. wow, wow, qué increíble. Sí, me imagino que facilita mucho todo este proceso, Y lo bueno, ya, mejora y ya lo en esa enriquece y lo parte, ¿no? alimenta. Sí, claro. sí, Claro. es fundamental tener el taller ahí. Es el corazón, porque la relación de equipo de diseñador con la cantidad de maestros y montajistas y Especialista. especialistas está a la mano. Entonces el diálogo es constante, fluido, no tengo que esperar. Es una conversación, eh, ¿cómo se llama? No hay intermediarios, no Y eso hay... también nos permite prototipar muchas Exacto. cosas en prototipos que a veces son casi como la cosa final, ¿no? Hay unos prototipos que son de papel y otros que son de metal y madera y tienen electrónica, entonces ahí está toda la gama. Sí. Bueno, ya son las 8:20. Oye, última cosita, respecto del comentario de esta cosa que también persigue el retail en la generación de experiencia, claro, y también lo persigue el cine, y en el fondo yo creo que ahí hay, Objetivos distintos. hay objetivos distintos, pero la herramienta, o sea, Sí. y también se pueden retroalimentar, ¿no? Porque también, por ejemplo, la generación de un relato, yo siento que todas las personas que trabajamos en ámbitos museográficos deberíamos meternos más en eso. Y nosotros también en el museo, como, o sea, el cine es una fuente para nosotros. El retail es un poco más, hablábamos antes de la charla incluso con el Guille, como el retail muchas veces va más como a usar un recurso y luego inventan una razón, ¿no? Y nosotros tenemos una razón y buscamos los recursos. Entonces, si nos sirve un proyector de la NASA, tratamos de tenerlo, pero si no, no le vamos a inventar un contenido, un super mapping que no lo tenga. Entonces, es como al revés. Pero igual, yo creo que también está bueno porque nosotros en museografía usamos un montón de productos, de acabados, de técnicas, de tecnologías que han estado desarrolladas para el retail, porque para nosotros nadie va a desarrollar nada. Entonces, desde la museografía, normalmente nosotros, los talleres y los prototipos están llenos de herramientas, materiales, sistemas constructivos que fueron desarrollados para la construcción, para el retail, para el cine, para el teatro, para otras cosas, y están ahí y sirven para los diseños museográficos. Eso siempre pasa. O sea, cuando uno está diseñando una cosa y vaya a una tienda de manguera y dicen, ¿pero qué va a regar? No, no voy a regar nada. Voy a usarlo para otra cosa. ¿Para qué cosa? Y tú tenés que explicar todo tu proyecto y la gente se entusiasma, pero claro, termináis comprando una bomba en un gallo que hace riego por goteo para riego tecnificado para lechuga hidropónica y nosotros lo usamos para hacer una nube. Eso pasa todo el tiempo y es lindo que pase. A mí me gusta. O sea, son más recursos para nosotros. Encuentro que esa diferencia sutil de los tipos de experiencia es distinta a la experiencia que promueve el retail, distinta a la experiencia que puede promover un museo o una situación
en un contexto educativo, ¿no? Son las experiencias diferentes, pero el punto de lo memorable es una buena manera como de concluir. ¿Cómo se construye esa experiencia memorable? Yo creo que también tiene o está relacionada con el contexto, ¿no? Como entender y percibir y tener sensibilidades de un entorno que está ahí, que nos informa nuestros procesos de experiencia. Eh, entonces el mundo del retail a veces hace un montaje de eso y por eso nos parece más distante, porque hay un montaje. En cambio, cuando estamos directamente relacionados con la experiencia, es distinto, es levemente distinto. Y yo creo que ahí es donde está la magia, ¿no es cierto?, de entender de la experiencia de la que estamos hablando en este momento. Quiero agradecerle a todos, por supuesto, la participación, las preguntas, a la gente del MIM, Josefina, Guillermo, Sergio. En verdad, interesante poder conversar con ustedes, conocer del trabajo que hacen. Es un lujo, como ustedes saben, y como también lo hemos visto hoy día, tener estos espacios, poder tener estos procesos creativos, armar, prototipar, aprender, equivocarse, volver a aprender, porque tienen ese espacio y tienen, creo yo, un poco esa misión, ¿no? De descubrir estas formas de comunicar a través de la experiencia y de estos sentidos que podemos, ¿no es cierto?, comunicar a partir de los espacios que visitamos. Quiero dejarlos invitados, ¿no es cierto?, al Diplomado de Espacios Positivos. Esto está comenzando, Josefina también va a ser parte de este diplomado el 21 de septiembre y vamos a estar prontamente dando a conocer más actividades. Muchas gracias a todos por la participación. Tienen nuestros contactos y hasta una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Buenas noches. Rodrigo.